Hoy hablaremos del movimiento circular. Una bicicleta, una rueda de la fortuna, entre otras cosas, tienen en común que su trayectoria es una circunferencia, es decir, un círculo, y que siempre van a tardar el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Para el estudio del movimiento circular, se van a utilizar magnitudes angulares, como es el caso del desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular. También es importante recordar que como es un movimiento constante, vamos a utilizar los conceptos mencionados en temas anteriores como el desplazamiento, tiempo, velocidad y aceleración. Las trayectorias de estos objetos o partículas van a ser siempre circunferencias concéntricas, que son aquellas que tienen el mismo centro y de radio igual a la distancia entre el objeto y el eje de rotación. Por ello debemos saber los términos ángulo y radio. El ángulo es la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de circunferencia. Un radián es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. El vector que nos indica la posición de un objeto para cada intervalo se encuentra determinado por el radio de la circunferencia, mismo que permanece constante. Por lo tanto, el vector de posición tendrá una magnitud constante y su dirección será la misma que tenga el radio de la circunferencia. El desplazamiento angular es la magnitud que cuantifica la magnitud de la rotación que experimenta un objeto de acuerdo con su ángulo de giro. Al pasar de una posición A a B, experimenta un desplazamiento angular y se mide en radianes o revoluciones. Una revolución es cuando un objeto da una vuelta completa alrededor del eje de rotación. Una revolución es igual a 360 grados, que es igual a 2 pi radianes. El periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa. La frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que da un objeto en un segundo. El periodo es el inverso de la frecuencia y viceversa. La velocidad angular es la relación entre el desplazamiento angular y el tiempo que se tarda en recorrer este desplazamiento. Para calcular esta velocidad tenemos que ocupar una de estas tres diferentes fórmulas. ¿Qué fórmula utilizaremos? Dependerá de los datos que nos proporciona el problema. En esta primera fórmula, la velocidad angular es igual al desplazamiento angular entre el tiempo. Es importante recordar que el desplazamiento angular tiene que estar representado en rads. Si el problema te da este dato en ángulos, tendrás que convertirlo. En el caso en el que el problema te proporcione el dato de la frecuencia, se puede ocupar esta segunda fórmula, que es velocidad es igual a 2pi por frecuencia. Como se puede apreciar, en esta segunda fórmula el único dato que nos piden es la frecuencia. En esta tercera fórmula el único dato que ocuparemos será el tiempo, ya que en la fórmula velocidad es igual a 2pi rad sobre tiempo, el valor de pi ya lo sabemos. Ahora veremos unos ejemplos de cómo se aplican estas fórmulas. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular de una llanta que gira desplazándose 12 rads en 0.5 segundos? Primero colocamos los datos que nos proporcionan, que es el desplazamiento y el tiempo. Recordemos las fórmulas y veamos cuál es la que mejor encaja con este problema. Vemos que la única que integra el desplazamiento angular es la primera, así que esa utilizaremos. El siguiente paso es sustituir valores y resolver la fórmula. La unidad que se utiliza para expresar velocidad angular son rads sobre segundos. Ahora vamos con un segundo problema. Este dice: determinar la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia de una esfera atada a un hilo si gira en un periodo de 0.6 segundos. Como ya sabemos, colocamos los datos que nos proporcionan, los datos que están pidiendo que calculemos y las fórmulas que les corresponden a cada uno. Recordemos las fórmulas y veamos cuál es la que mejor encaja con el problema. Como vemos, hay dos fórmulas que integran el tiempo, la primera y la tercera. Sin embargo, la primera incluye desplazamiento angular y no lo tenemos, así que ocuparemos la tercera, además de una simple fórmula para calcular la frecuencia. El siguiente paso es sustituir valores y resolver la fórmula. Vamos con el tercer problema que dice: encuentra la magnitud de la velocidad angular de una rueda de 800 RPM, así como la magnitud de su desplazamiento angular si su movimiento duró 2 minutos. Aquí es importante recordar que RPM son revoluciones por minuto. De nuevo anotamos los datos que nos proporciona el problema y los datos que necesitamos calcular. Y seguimos con el mismo procedimiento. Recordemos las fórmulas y veamos cuál encaja.
Para calcular la velocidad angular podemos ocupar la segunda y la tercera fórmula porque tenemos frecuencia y tiempo, pero ocuparemos la segunda. Como estamos viendo, no hay ninguna fórmula que calcule directamente el desplazamiento angular. Sin embargo, la primera fórmula lo tiene dentro de la fórmula, así que con ella lo podemos despejar. Para despejar la fórmula únicamente tenemos que intercambiar la velocidad con el tiempo dentro de la fórmula. Ahora, lo único que nos falta para poder sustituir es pasar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Y lo único que hay que hacer es multiplicar 810 por 1 entre 60. Una vez ya obtenido las revoluciones por segundo, lo único que queda por hacer es sustituir y resolver las fórmulas.